Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 113. 113, que es muy sencillo. ¿Qué importancia tiene la familia en la Biblia? Y responde, en la Biblia son frecuentes las escenas de vida en familia. Por un lado, en el Antiguo Testamento los padres se encargan de transmitir a sus hijos la experiencia del amor y la fidelidad a Dios, y los confrontan con las primeras y más importantes lecciones de sabiduría. Y por otro lado, en el Nuevo Testamento se narra cómo Jesús nació en el seno de una familia concreta y cómo sus padres le dieron cariño y amor y lo educaron. Que Dios optara por una familia normal, en la que nacer y crecer como hombre convierte a la familia en un lugar de Dios muy especial y la dota al mismo tiempo de un valor único dentro de la comunidad. Bueno, después de la pregunta anterior, ¿por qué quiere Dios que vivamos en familia? Dice, ¿qué importancia tiene la familia en la Biblia, ¿no? En este punto. Con ello, ¿qué se quiere subrayar? Se quiere subrayar de que en la revelación de Dios, en esa historia de la revelación a través del pueblo de Israel, desde el Antiguo Testamento hasta la culminación de Jesucristo, Dios se ha revelado a través de la familia, ¿eh? Bueno, el máximo es el hecho de que el Hijo de Dios viniese al mundo desde el seno de una familia, desde la familia de Nazaret. Ese es el máximo, ¿no? Ese es el plus. Pero incluso fijaros, en el Antiguo Testamento Dios se está revelando a través de la familia, aun cuando la estructura familiar pues estaba necesitada de purificación, porque si uno ve en el Antiguo Testamento, pues existía la poligamia, existían una serie de prácticas que hoy en día nos parecerían, pero bueno, ¿cómo se permitía eso? Bueno, porque fíjate, porque el mundo estaba necesitado de redención, y como dice el Evangelio, por vuestra dureza de corazón os permitió Moisés el repudiar a vuestra mujer, pero en el principio no era así. Dios los creó hombre y mujer. Es decir, que a pesar de que la familia, en ese contexto en el que la herida del pecado había distorsionado su rostro y entonces había introducido muchas cosas que eran contrarias al querer de Dios, a pesar de que la familia estaba demasiado condicionada por el contexto cultural, que estaba afectado por el pecado de los hombres, sin embargo Dios se siguió sirviendo de ella para transmitir en la familia valores, a pesar de esas heridas fuertes que tenía, y fue poco a poco purificándola hasta llegar en la culminación de Jesucristo, pues a entender dónde está, ¿no?, la dignidad de la mujer, pues purificándola, pues por ejemplo, de algo tan distorsionador y tan machista como es la poligamia. Y lo que ya es, o sea, el culmen de esa dignidad de la familia es cuando dice que el Hijo de Dios vivía sometido a sus padres y iba creciendo en estatura y en sabiduría y en gracia. Claro, ese es el culmen. O sea, Dios ha querido revelarse en el seno de la familia. La familia es el lugar de la transmisión de la revelación de Dios. La revelación de Dios se nos ha transmitido en el seno de la familia, ¿no? Aquí hay un texto del Beato, pero no, ya no es Beato, de San Pablo VI, que dice, está dentro del discurso que él dio en el año 1964 en Nazaret. Dijo, Nazaret nos recuerda qué es la familia, qué es la comunión de amor, su belleza austera y sencilla, su carácter sagrado e inviolable. Nos permite ver cuán dulce e insustituible es la educación familiar, nos enseña su función natural en el orden social. Aprendemos, en fin, la lección del trabajo. Bueno, pues bendita familia en la que el Señor se ha revelado y a través de la cual también nos está descubriendo tantos dones.
Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 114. ¿Cómo ve la Iglesia a la familia? Y responde: la Iglesia considera a la familia como la primera sociedad natural y la más importante de todas. La familia posee derechos especiales y se encuentra en el centro de la vida social. Es además el lugar en el que nace la vida humana y en el que se dan las primeras relaciones interpersonales. La familia constituye el fundamento de la sociedad y de ella parten todos los órdenes sociales. Precisamente debido a esa gran importancia, la Iglesia considera a la familia como una institución de Dios. Bueno, pues como veis, o sea, el tema, esta cuestión aborda el DOCAT este punto desde la siguiente perspectiva. Es decir, la Iglesia ve a la familia como algo de derecho natural y al mismo tiempo de derecho divino. Es decir, Dios ha creado la humanidad en familia y por lo tanto la Iglesia reconoce que en la misma naturaleza está inscrita el plan divino, forma parte de ese ADN, digamos, del ethos, del ético, moral, espiritual con el que Dios creó la humanidad. Por eso decimos que ese derecho natural tiene detrás el derecho divino, la ley divina. La ley natural pues nace de la voluntad divina. Entonces, bueno, pues esto, por ejemplo, explica por qué la Iglesia pues reconoce el valor del matrimonio natural. No solo del matrimonio sacramental, sino del matrimonio natural. Por ejemplo, cuando dos personas que no están bautizadas se casan pues según el rito que en su cultura se establezca el matrimonio. Pues si es en Occidente, pues el matrimonio por el juzgado, y si es en otra cultura, pues el matrimonio. Cuando dos personas que no son cristianas se casan según el rito del lugar, bien sea civil, bien sea de otro estilo cultural o lo ancestral o lo que sea, la Iglesia reconoce la validez y el valor de ese matrimonio. Porque es un matrimonio natural, porque detrás de ese derecho natural se esconde, ¿no?, la voluntad divina. Otra cosa distinta, que alguno igual estará pensando, bueno, pero en el caso de dos cristianos que están bautizados, que se casen por lo civil, entonces la Iglesia no reconoce ese valor. Sí, eso es verdad, pero porque en ese caso, porque el hecho de que un cristiano se case por lo civil dando la espalda a su fe cristiana, entonces de alguna manera en ese caso está aconteciendo algo que es un pecado, que es que alguien dé la espalda habiendo conocido a Jesucristo, habiéndole conocido, le esté dando la espalda, con lo cual pierde ese valor natural, esa unión que se está realizando. Bien, pongo otro caso, ¿no? Pues que la Iglesia reconoce la potestad de los padres sobre sus hijos. Si por ejemplo unos padres no quieren bautizar un hijo, no lo quieren bautizar,
y viene algún familiar diciendo: a mí me gustaría bautizar a su niño, lo que pasa es que sus padres no quieren. ¿Qué le dice la Iglesia? Pues no lo bautice usted. O sea, dejémosle a los padres, o sea, Dios les dio la patria potestad a sus padres sobre el niño. Tenemos que respetarles, y el conducto para llegar a ese niño menor de edad, a ese niño, tiene que ser en este momento sus padres. El día de mañana Dios dirá, pero en este momento la Iglesia reconoce toda esa... Claro, o sea, la Iglesia no permite un bautismo de un niño de espaldas a la voluntad de sus padres. No lo permite. ¿Por qué? Porque reconoce que esa familia, que esa potestad que tienen esos padres sobre ese niño es de derecho natural. Podemos poner muchos ejemplos más para decir esto, ¿no? Por ejemplo, cuando la Iglesia lleva a cabo pues iniciativas de educación, proyectos educativos en la escuela, lo hace sirviendo, poniéndose al servicio subsidiario del derecho de los padres de elegir para sus hijos la educación cristiana. Entonces, como los padres tienen derecho a eso, la Iglesia se pone al servicio de ese derecho de los padres y ofrece la educación. Pero ojo, poniéndose al servicio de los padres que tienen derecho a elegir para sus hijos una educación cristiana. Y podríamos poner muchos ejemplos más para entender que cómo ve la Iglesia a la familia. Pues la ve como una institución de Dios, la ve como la célula básica de la sociedad, que es a partir de la cual se fundan las relaciones interpersonales, ¿no? Y de la cual parten todos los órdenes. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 115. ¿Qué es lo especial de la familia? Y responde: se me quiere sin condiciones. Esta es una experiencia insustituible que todo ser humano experimenta en la familia. En ella varias generaciones viven juntas y comparten mutuamente su cariño, solidaridad, aprecio, apoyo desinteresado, ayuda y justicia. Cada miembro de la familia es reconocido por los demás en su dignidad y como tal es acogido, aceptado y respetado sin que por ello haya de demostrar o hacer nada. Todos ellos y ellas sienten tal amor. La persona en sí no es un medio para algo, sino un fin en sí mismo. De esta manera en la familia surge una cultura de vida sin parangón. En nuestros días cobran gran importancia criterios de eficacia y funcionalidad, por ejemplo, económicamente, y frecuentemente predomina la atención a lo material. Esta mentalidad es algo que supone un desafío para las familias y que con frecuencia incluso las destruye. Bueno, como veis, es un punto del catecismo que especialmente en donde pone el acento, ¿no?, en donde que se subraya, es decir, a ver, ¿dónde está lo esencial de la familia? Bueno, pues en la incondicionalidad del amor. Este es el tema clave. O sea, es decir, existe un lugar
en el que no se me quiere por el interés. Existe un lugar en el que la única razón de ser, de que yo esté ahí, es ser yo. Es ser, o sea, que yo he sido querido por ser persona, por ser hijo de, por ser hermano de, por ser madre de, por ser, y no por algún interés particular y concreto. Esa expresión que solemos decir, no por el interés te quiero, Andrés, ¿eh? Todo lo que en esta vida se hace tiene algún interés concreto. Lo hacemos pues por dinero, lo hacemos por prestigio, lo hacemos por placer, lo hacemos por... O sea, parece que tenemos esa sospecha de que todas las cosas están hechas con algún interés tuyo particular, tuyo... pues no es verdad, no es verdad. La familia, en el sentido originario de esa vocación que tiene, es el lugar en el que se demuestra que no es verdad eso, que la razón de ser de la vida es un amor incondicional. Si me quiere como soy, como hijo, y ya está. Acordaros de esa famosa frase, ¿no?, que escuchamos en aquella entrega de los premios Goya, pues que será inolvidable, ¿no?, cuando un actor discapacitado dice ante toda España y dice: yo sí quisiera tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros. Claro, es que esa frase fue tremenda, fue definitiva, porque demostró que la razón de ser, ¿no?, no es verdad que todo tenga un interés egoísta, no es verdad que todo tenga un precio, no es verdad. Eso es fruto de nuestro pecado, pero no es así, no ha salido así de las manos de Dios. Por eso, por cierto, tenemos que estar especialmente atentos a cuando en la vida familiar infiltramos nuestros egoísmos y entonces estamos velando, estamos nublando, este principio del amor incondicional. Si resulta que uno no se purifica continuamente de su pecado, estoy pensando en un padre de familia, ¿no? Pues por ejemplo, un padre de familia, etcétera, que no tiene, o sea, que no está continuamente purificándose de sus intereses, de su amor propio, de su interés particular, ¿no? Puede estar velando este principio importantísimo en el que uno tenga la experiencia de que soy amado incondicionalmente. Y yo qué sé, por ejemplo, pues imagínate un padre que lo que tiene es mucho amor propio y lo que quiere es que reluzca las buenas notas que mi hijo ha sacado, ¿no? Y si mi hijo ha sacado buenas notas, lo exhibo delante de mis compañeros. Y si ha sacado malas notas, me avergüenzo de él. Cuidado con eso. Porque estás con tu amor propio, estás velando lo que es el ser de la familia. O se me ocurre otro ejemplo. El hecho de que alguien... Mira, pues sí, yo quiero incondicionalmente ya, pero luego tengo mis vicios, y mis vicios son que yo tengo que, pues eso, que jugar la partida, que ver el fútbol, que irme con mis amigos, no sé, de tal manera, y a mí eso que no me lo toquen, porque es que si me lo tocan, pierdo... A ver, cuidado, porque con ese hábito, ese vicio que te estás generando ahí, estás de facto transmitiendo el mensaje de que eso de que el amor es incondicional, etcétera, pues es una teoría, pero luego tú... Te llega la hora del partido, te llega la hora y que nadie te toque tu cerveza y tu no sé qué. O sea, cuidado, porque como uno no tenga, ¿no?, una continua vigilancia de sus amores propios, egoísmos personales, en la práctica puede estar velando y difuminando este principio clave que hemos dicho de lo que es la familia, el lugar en el que se experimenta de una manera originaria el que somos queridos incondicionalmente. Pero claro, para que eso no sea un principio teórico muy hermoso, sino que eso se perciba existencialmente, claro, os podéis imaginar que es muy importante, vaya que sí es muy importante, pues hombre, trabajar el que pues mis pecados personales, mis egoísmos particulares no estén velando esa gran verdad. Porque claro, el hijo dice, sí, a mí en la clase de religión me enseñan que el amor de Dios es incondicional y que la familia es el lugar en el que se expresa esa verdad de que el amor es incondicional. Ya, pero yo veo que a mi padre sus vicios no se los toca a nadie y que cada uno va a lo suyo allí. Claro, mal asunto. Por eso nuestros pecados de egoísmo en el seno de la familia, ese es un tema serio. Es un tema serio en el que no debiéramos de tener tregua, ¿no? En nuestra
en nuestra revisión interior. Porque aquí viene una frase de San Agustín, que ya sabes que cuando San Agustín habla, sube el pan. Las frases de San Agustín tienen un peso, muchas veces inversamente proporcional al número de palabras, porque las frases, cuanto son más breves, tienen más peso en San Agustín, ¿eh? Y aquí dice, y lo cita al margen este punto del DOCAT: la vida de los padres es el libro que leen los hijos. Toma del frasco Carrasco, es así, es así. ¿Cuál es el primer libro que ha leído mi hijo? El primer libro que ha leído mi hijo es mi vida. Ese es el primer libro que ha leído. Mucho antes de que empezase alguien a decirle la P con la PA. O sea, ese es el primer libro que ha leído. Entonces, claro, tenemos una gran responsabilidad, no solo para predicar un principio, sino para transmitir esta experiencia vital en el seno de nuestra familia. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.